Hola mis amados hermanos, Dios te bendiga, espero estés súper bien. Te mando un abrazo y muchas bendiciones desde Tlaxcala, tu amigo y pastor Alejandro González. Hoy vamos a compartir contigo un mensaje titulado Bautismo, una señal de obediencia. Hoy veremos el bautizo de nuestro Señor Jesucristo en manos de Juan el Bautista. Vamos a ver lo que dice la palabra en la porción del día de hoy. Leamos por favor Mateo 3 del 13 al 17. La palabra de Dios dice así: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una gran voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Sin duda un gran contexto acompaña este acto tan maravilloso de obediencia de nuestro Señor Jesucristo, y es este acto donde Juan el Bautista estaba predicando, obrando en su ministerio, y él estaba con un mensaje muy poderoso. El mensaje que él daba era: arrepentíos y convertíos. Él se iba al desierto y ahí predicaba este mensaje. La gente, al escucharlo, era movido por Dios, porque recuerden que la finalidad de Juan el Bautista era enderezar la senda. Y en ese sentido, la gente se bautizaba y se arrepentía de sus pecados y se convertían a Dios. Ellos eran sumergidos en el agua, y una vez que habían salido, ellos empezaban públicamente a confesar sus pecados. Empezaban a decir: yo soy una prostituta, yo soy un hombre mentiroso que engaño. En fin, empezaban a hablar públicamente lo que sucedía. Y en este sentido, Juan el Bautista estaba diciendo que pronto llegaría uno que él no sería digno de amarrar las agujetas de su calzado. Y cuando ve a Jesús, empieza a ver que él llega. Él empieza a decirle: este es del que les hablé, que él decía: yo bautizo con agua por arrepentimiento, pero el que viene después de mí os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Amén. En ese sentido, Jesús iba con Juan el Bautista y empezó a tener esta diferencia con Juan. Juan no lo quería bautizar, le decía: yo debería ser bautizado por ti, y tú vienes a mí a que yo te bautice. Pero nuestro Señor Jesucristo entendía perfectamente a qué venía. Él sabía sí o sí por qué venía. Y Él no venía por otra cosa. Él venía para rescatar a la humanidad. Imagínate qué tremendo. Él entendía que su misión era dar su vida por muchos. Y hoy a mí me sorprende, hubo un joven que el sábado me mandó un mensaje que estaba un poquito confundido, no sabía bien qué hacer. Y digo, era un joven de, ¿qué te gusta? 16, 17 años. En esa etapa uno, la verdad, no sabe para dónde ir. No sabe si lo que está haciendo es correcto, no sabe, por decir, qué carrera estudiar, a qué dedicarse en la vida, qué va a hacer de él. Y en esta situación, pues, empezamos a platicar. Pero no solamente el joven, puede ser que tú mismo en estos momentos no sepas qué hacer. Y necesitas tener bien claro qué es lo que tienes que hacer, para dónde ir, qué hacer con tu tiempo, cómo administrar tus recursos. Y tal vez en estas sensaciones, pues nos perdemos, porque muchas veces por no saber, pues mejor no hacemos nada. Y mis amados hermanos, Jesucristo, aleluya, Él sabía lo que tenía que hacer, lo tenía muy claro. Por eso cuando vino con Juan el Bautista le dijo: deja, porque así conviene que cumplamos para toda justicia. Amén. Él entendía que tenía que identificarse en ese momento con las personas que se estaban bautizando.
sabía Jesús que tenía que descender a las aguas, no porque él tuviera pecado. Jesús no pecó en nada. Él no pecó en absolutamente nada. Pero no fue por el pecado que lo hizo. Fue para que los demás empezaran a ver el ministerio de Jesús. Y ahí fue donde comenzó el ministerio de Jesucristo. Y empezó por un acto de obediencia. En ese sentido, yo quiero que me acompañes a ver Isaías 53:11. Dice la palabra del Señor: veré el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Amén. Me encanta cómo Isaías, en esta porción de la Escritura, nos describe a Jesús como un siervo. Y dice, por el conocimiento de mi siervo. Jesús entendía el propósito de su vida. ¿Cuánto estás viviendo tú sin propósito? Sin entender realmente para qué estás en este mundo. Jesús lo tenía clarísimo. Y dice que por el entendimiento que él tenía, mi siervo, no le dijo el Hijo de Dios, aquel que será como Dios, no, dijo el siervo. Y empezó Isaías a reconocer que hay una temporada de Jesús, que Jesús vino a este mundo para servir. ¿Para qué? Para servir. Amados, y eso fue obediencia al extremo. Yo quiero que tú entiendas esto, por favor, porque en verdad tal vez no has entendido el propósito del evangelio y del cristianismo, y hoy a través de la vida de Jesús podamos entender por qué Dios nos ha llamado. Él nos llamó, y aquí dice la palabra que Él sirvió, y dice, porque llevaría la iniquidad de ellos, por rescate de muchos. El problema que tenemos es que puede ser que no nos estemos viendo como Dios quiere vernos. Si estamos en este mundo, mientras caminemos por la faz del planeta, vete como un siervo de Dios, como un encargado de una misión tremenda. Y yo quiero que entendamos esto porque Jesús él mismo habló de sí. Él mismo se reconoció, se identificó como siervo. Y vamos a ver lo que nos dice Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aleluya. Mis amados hermanos, ¿quieres ser cristiano verdaderamente? Tienes que identificarte con la misión de Jesucristo. La misión de Jesucristo fue dar su vida en servicio para rescatar a mucha gente. Amén. Hermanos, cuando nosotros estamos viviendo una vida satisfaciéndonos a nosotros mismos, buscando la mejor atención, la mejor casa, el mejor wow de todo, estamos trabajando y esforzándonos por nosotros. Y hermanos, yo no tengo nada en contra de que tú trabajes y que tú logres y que tú disfrutes, pero el propósito del evangelio del cristiano está en servirle a otros y dar tu vida en rescate de muchos. Hermanos, Eclesiastés nos los dice muy claro. Dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés lo muestra como el humo, y lo muestra así como algo que pasa, que no vale la pena. Y hermanos, a veces nosotros trabajamos más por las cosas que perecen y no por lo que Dios realmente desea y anhela de nosotros. Mi amado, yo he visto personas que tienen de verdad mucho dinero y se han sentado conmigo y me han dicho, pastor, de verdad, en un tiempo donde tal vez no tenía tanto, pero yo estaba yendo a mi célula, yendo a la iglesia, llevando gente. De verdad, pastor, eran tiempos de alegría. Y yo te lo digo de verdad, aunque tengas dinero, aunque tengas recursos, dice Eclesiastés, eso es vanidad de vanidades.
Y mira, no lo dijo cualquier persona, lo dijo el rey Salomón, el hombre más rico de ese tiempo, el hombre más famoso de ese tiempo. Él lo expresó y lo dijo: la verdad, esto es vano. Mira, hermano, quiero recordar ahorita una frase muy linda de la pastora Edith, que en paz descanse, ¿verdad? Que a su vez la tomó del apóstol Mandujano, ¿verdad? Que también en paz descanse. Y esta frase está tremenda y dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Dios quiere que entendamos que como Él mismo se dio en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, nosotros lo hagamos de la misma manera. Quiere que tú entiendas de una vez por todas que tu vida no te pertenece. Hermanos, lo que hagamos en este mundo no es para nosotros, es para Dios. ¿A cuántos les has compartido el Evangelio? ¿Cuánto tiempo has invertido para escudriñar la palabra y atesorarla en tu corazón y poder compartir palabras de aliento? ¿Cuántas horas has pasado en intimidad con Dios para escuchar su voz y decir: Señor, quiero hacer tu voluntad? Necesitamos oír la voz de Dios. Necesitamos entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Necesitamos entender lo que Dios quiere hacer de nosotros también. En ese sentido, Jesús sabía, Jesús escuchaba la voz de Dios. Y Jesús, como siervo, siempre atendió. Hermanos, vamos a leer primera de Samuel 15:22. Dice la palabra del Señor: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Mira, hermano, en este momento Israel estaba pasando una situación. Llevaban su cordero, lo dejaban ahí, y simple y sencillamente se sentían como que ya habían hecho todo. Lo vemos igual en el Nuevo Testamento, y lo vemos con nuestro Señor Jesucristo. Él, cuando llegó al templo, se airó, tiró todo, ¿verdad? Porque la gente estaba ahí con tórtolas y con borregos y con la ofrenda, y la gente nada más llegaba y pagaba para que le dieran. No se esforzaban. Y hermanos, muchas veces ese es el problema. A veces nosotros buscamos la manera de simple y sencillamente hacer lo necesario para cumplir y quedar bien con Dios, pero no hacemos lo que dice la palabra. Estar atentos a lo que Dios dice, a su palabra primeramente, y lo que Dios demanda de nosotros. Hermanos, este fue el gran problema que tuvo Adán y Eva. Adán y Eva, mira, hermanos, Dios lo que quiere de nosotros es solamente obediencia. Es lo que más le agrada al Señor. Él prefiere la obediencia. No dice que no al sacrificio, pero dice: yo prefiero la obediencia. A Adán le dijeron solamente: 2 árboles no puedes tomar, no puedes comer de sus frutos. Y lo primero que le dijeron fue lo primero que hizo. Y hermanos, el enemigo desde el principio ha estado haciendo eso, estando en contra de lo que Dios dice. Si Dios dice blanco, Él dice negro. Si Dios habla de bien, Él habla de mal. Entendamos que lo que Dios necesita de nosotros no son sacrificios, sino obediencia. Y hermanos, en este sentido, tenemos que entender que muchas veces, si nosotros no estamos atentos a Dios, si nosotros no ponemos en primer lugar a Dios, no vamos a obedecer. Podemos hacer lo que Él dice, cumplir lo que vemos en la Biblia, pero no estamos realmente obedeciendo. Para obedecer, debemos de estar en sujeción. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Cuando tú estás en sujeción, estar en sujeción es tener a alguien aquí y tú estar sujeto a lo que esa persona te diga. Y esa sujeción empezamos con cada varón. Cada hombre de familia debe de estar sujeto a Dios.
para que así su esposa esté sujeta a él. Mis amados hermanos, el problema está en que muchas veces no estamos sujetos a alguien, porque no queremos que nadie me diga qué hacer o cómo hacer las cosas, porque yo sé hacerlas bien o yo las voy a hacer a mi manera, porque no queremos que nadie nos mande, porque no queremos que nadie nos diga. Y mis amados hermanos, eso es del diablo completamente. El principio del Señor es la sujeción. Y lo vemos, mis amados hermanos, con Adán. A Adán le dijeron simple y sencillamente, obedecen esto. Pero Adán no puso su mirada en Dios. Escuchó a la serpiente. Y al atender a la serpiente, le creyó a la serpiente más que a Dios. Una persona que está en rebeldía, que no se sujeta, es una persona que, aunque Dios esté diciendo una cosa, escucha cualquier ruido y atiende esa voz. Hoy te invito a que puedas vivir una vida en sujeción, a que empieces a renunciar si tú no puedes sujetarte a tus autoridades. Dice Romanos que toda autoridad es puesta por Dios y es útil, mis amados. Pero si tú no puedes sujetarte a las personas, hay un problema en tu vida. Y queremos hoy que entendamos esto. Sin sujeción no hay obediencia. Vamos a leerlo, y yo quiero que no lo diga yo, sino que la palabra de Dios te lo exprese. Y vamos a leer Mateo 21, 28 al 31. Amén. La palabra de Dios dice: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondió él, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondiéndole él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Amén. Mis amados hermanos, el pueblo de Israel estaba muy enfocado y le decía al Señor: sí, Señor, nosotros haremos lo que tú nos digas. Y súper mega enfocados en las leyes, súper mega enfocado en cumplir con ciertas cosas. Le decían que sí, pero mis hermanos, ellos no reconocieron a Jesucristo. Ellos no llegaron al arrepentimiento. Vemos al primer hijo que le dijo que no. Mira, la verdad, hermanos, nosotros de manera instantánea le vamos a decir que no a Dios, porque nuestro pecado no nos hace ir hacia Dios. Nuestros deseos carnales van en contra de Dios. Pero no se trata solamente de eso. Mi naturaleza me hace decir que no quiero nada con Dios. Pero cuando vemos a Jesús, viene un arrepentimiento y vamos a su viña. Mis amados hermanos, aquí le dijo el Señor muy claro, muy claro. Wow. Dice: las prostitutas van delante de ustedes, porque ellas ya se arrepintieron, porque ellas ya están saliendo a buscarme a mi encuentro. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, qué bendición tan grande. Hoy tenemos que entender que mientras yo puedo estar teniendo una idea, pero si no estoy en sujeción, yo puedo aparentar que obedezco. Yo puedo aparentar que voy a la viña. Yo puedo decirle: sí, Señor, si yo estoy leyendo todos los días, estoy yendo todos los domingos al culto, diezmo fielmente. Pero ¿estás obedeciendo la voz de Dios, al llamado del Señor, a dar tu vida en rescate por muchos? ¿O solamente te sirves a ti mismo y no al Señor? Mis amados hermanos, habían 2 actitudes y tenemos que entender algo muy, muy fuerte. Dice la palabra del Señor: porque muchos son los llamados y pocos escogidos. Mateo 22, 14. Hermanos, la mies es mucha,
muchísima, pero los obreros, pocos. Roguémosle al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hoy empieza a hablar con Dios y dile estas palabras. Empieza a expresarle y dile: Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. Oye, empieza a decirle al Señor: aquí estoy, Señor. Lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. Aquí estoy, Señor. Y también, mis amados hermanos, yo sé que de verdad te lo digo, el servir a Dios, yo entiendo que es muy difícil. Yo lo entiendo. Y hermanos, pero quiero que volteemos a ver al bautizo de nuestro Señor Jesucristo y entender que lo que Dios quiere de nosotros son actos de obediencia. Y mis amados hermanos, cuando Dios te pida que obedezcas, muchas veces no va a ser fácil. Te va a mandar a cosas muy complicadas, pero yo quiero que entiendas en el nombre de Jesús que mejor es obedecer a Dios, atender a Dios antes que a los hombres. Mis amados hermanos, hay este problema de Dios me está hablando y yo no quiero atender, ¿verdad? Pero también quiero que entendamos algo. Tú debes obedecer a Dios, ser un siervo, servirle a Dios a pesar de. Y quiero que veamos algunos a pesar de. Algunos a pesar de, y el que más me gusta, sin duda, empieza con Abraham. Y quiero que vayamos, busca en tu Biblia, Génesis 22, 8. Y dice la palabra del Señor: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Amén. Hermanos, en este momento, Abraham, el padre de la fe, a quien Dios escogió para hacerlo una gran nación, y tenía una promesa de que les decía: así como ves la arena en el mar, así será tu descendencia. Así como puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Y hermanos, a los 100 años, Abraham no tenía hijo, y Dios le da un hijo, se llama Isaac. Y este hijo Isaac era el hijo de la promesa. Amén. Dios le dijo: dame a tu hijo. Amén. Hermanos, ¿cuántas veces Dios nos ha dado una gran bendición, ha cumplido una promesa, te ha dado un trabajo en el que puedes disfrutar de varias cosas? ¿Cuántas veces el Señor te ha dado una casa, te ha dado algo? Y el Señor te lo pide. ¿Y qué haces tú en ese momento? Abraham, aunque Dios se lo pidió, y fue en obediencia, empezó a preparar las cosas. Su hijo empezó a cargar leña. Dato: un niño pequeño no podría cargar leña. Entonces no era un niño pequeño, ya estaba algo grande. Isaac la carga, y en ese momento les pregunta lo que vemos en Génesis 22:8. Oye, papá, ya tenemos todo. Tenemos la ofrenda, pero tenemos la leña, tenemos el cuchillo, tenemos todo lo necesario. Y la ofrenda. Y me encanta cómo Abraham responde. Dice: Dios se proveerá. ¿Dios se qué? Se proveerá. No dijo Dios nos proveerá. Dios se proveerá. Y este es el maravilloso Jehová Jireh. Jehová proveerá. Muchas veces lo hemos usado un poco mal. Hemos usado el Jehová Jireh de que aunque no tenga nada, Jehová Jireh, Dios proveerá, Dios me dará. Mira, en este momento el Jehová Jireh, Dios es nuestra provisión, y eso no tengo duda. Él prometió no dejarnos sin techo y sin alimento. Amén, gloria a Dios. Pero el Jehová Jireh en este momento nos dice esto: ¿quieres servir? ¿Quieres obedecer a lo que yo te mando? ¿Quieres abrir una célula? ¿Quieres empezar una reunión de jóvenes? ¿Quieres empezar a grabar videos? ¿Quieres empezar a hacer algo? Jehová Jireh. Si tú quieres obedecer a lo que yo te he mandado, Dios se proveerá para que tú puedas servir. Dios te dará lo necesario para servir. No lo dudes. Empieza a creerle al Señor que si Él puso en tu corazón empezar a subir videos, empezar a hacer una célula, empezar a hacer reuniones, y no tienes una cámara, dinero, carro, Jehová Jireh. ¿Esto qué te quiero decir?
sirve a Dios, obedece a Dios, a pesar de no tener. Amén. Y esto es fuerte, pero es una realidad. También vamos a ver otro ejemplo con Moisés. Y vamos a Éxodo 6:30. Dice la palabra del Señor: y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Mis amados hermanos, Moisés era el libertador del pueblo de Israel de este cautiverio tan grande que habían tenido en Egipto. Eran esclavos y Dios lo rescató porque lo puso en la casa de Faraón. Y en la casa de Faraón creció como hijo de Faraón. Él tuvo la mejor educación, no sé, algo Harvard o algo de ese estilo. Entre todas las cosas que le enseñaron a Moisés, le enseñaron a hablar con otros reyes. Se le llama diplomacia. Él decía, y aquí decía, yo no puedo hablar con el rey, yo no sé cómo hablar con él. Claro que le habían enseñado cómo hablar con el rey. ¿Sabes cuál había sido el problema de Moisés? El problema de Moisés en este momento es que él sabía que él tenía que ser el libertador. Y en algún momento vio a un israelita siendo atormentado por un egipcio y él corrió a su rescate. Y él quiso salvar a su pueblo Israel y mató al egipcio. En ese sentido, mis amados hermanos, ¿cuántas veces nosotros sabemos que Dios nos ha llamado para cosas grandes? Amén. Para cosas maravillosas. Amén. Tienes que creerlo. Dios te ha llamado para hacer algo maravilloso, la obra del Señor. Y en este momento, en este sentido, cuando Moisés mató al egipcio, empezó a creer lo que Dios le había dicho, pero lo quiso hacer con sus fuerzas. ¿Cuántas veces Dios te ha puesto un proyecto enorme, pero lo has hecho en tu fuerza y no sale? Lo has hecho en tus fuerzas y no se da, no termina de cuajar. En ese sentido, mucha gente que sabía, yo soy el próximo líder de la célula, y de pronto no te escogen a ti, escogen a otro. Y tú así como que, ay, aquí no me quieren, no me valoran. Amado, yo he pasado por ahí muchísimas veces. Pero yo quiero decirte algo. A veces cuando pasan estas cosas es porque lo estamos haciendo con nuestras fuerzas. Queremos lograrlo con nuestras capacidades. Porque creemos que Dios nos escogió. Porque somos súper aptos. Porque somos el superhombre. Porque estamos completamente capacitados. Y se nos olvida algo. Dice la palabra que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los que saben. Si tú eres de los elegidos, si tú eres de los llamados, eres lo vil y lo menospreciado. Y quien se va a glorificar en tu vida va a ser el Señor. Amén. Y Moisés, de estar en Egipto, en la realeza, terminó siendo pastor de ovejas. Ya refundido. Y mis amados hermanos, quiero que entiendas esto. Tal vez ahorita estás en tu desierto. Tal vez ahorita estás en un lugar. No es aquí donde Dios me llamó. Empieza a ver cómo puedes servirle a Dios. Y cómo vas a hacer las cosas. No en tus fuerzas. Y en este momento que Dios empieza a llamar a Moisés, hoy tenemos que entender que tenemos que obedecer a Dios. Servir a Dios. A pesar de nuestros traumas. Para este instante ya Moisés decía, yo soy torpe, yo no soy el libertador, yo no soy quien tú llamaste, escoge a otro, por favor. Pero nosotros tenemos que aprender a obedecer a Dios, a pesar de nuestros traumas. Yo recuerdo muchas veces cuántas personas, estando conmigo, trabajando en el Evangelio, de pronto le digo, te toca predicar. Y así como que, te toca hacer la oración y como que, ay pastor, no sé orar. Y pues mira, a pesar de lo que tú sientes que no puedes, permítele a Dios perfeccionar tu vida. Y aunque tú tengas muchos traumas, muchas inseguridades de ti mismo, que Dios lo haga. Deja que Dios lo haga. Otro ejemplo más, vamos a ver la vida de Elías. Y vamos a ir por favor a Primera de Reyes 17, 5 al 6. Y dice la palabra del Señor. Y él fue
e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querí, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Mis amados hermanos, Elías, un gran hombre de Dios, el más grande de los profetas que había en el Antiguo Testamento. No hubo otro como él, tanto Dios lo llevó sin ver la muerte a la eternidad. Eso es wow. Pero había algo muy característico con Elías. Elías era una persona que obedecía a Dios sí o sí, sin dudarlo. O sea, no andaba como que, ay Señor, no discutía con Dios. Dios le decía, vete para allá, y él iba. En este caso, hay una parte muy peculiar. Lo mandó a estar en el desierto, pero estar alimentándose con cuervos. Los cuervos no son los mejores animales santos de la Biblia. Y imagínate, yo no sé qué animal no te guste. A mi esposa no le agradan para nada los gusanos. Pues imagínate que a mi esposa le estuvieran llevando de comer gusanos la comida. Pues lo mismo. En esa situación vemos a Elías, no en esta, en varias ocasiones. Él se vestía con pelos de animales, comía langostas. O sea, era una persona que había decidido obedecer a Dios. Y mis amados hermanos, a veces tenemos que obedecer a Dios a pesar de nuestras comodidades. Hermanos, hay muchos que no llegan a la iglesia porque no les acomoda el culto. Porque tienen algo que hacer, porque les llegan visitas, porque no sé qué. Y a veces no abres una célula porque es que, pastor, como que no me queda el tiempo bien. O no vas a una vigilia porque dices, es que mañana voy a madrugar. O no haces algo para ir a visitar a alguien porque dices, ay, es que como que no tengo tiempo, no está cómodo, no puedo. Y tú y yo tenemos que aprender a decirle al Señor que sí, a pesar de nuestra comodidad. Tal vez tú estás buscando tener en esta vida las mejores comodidades, los mejores escenarios, pero Dios nos dice claramente sobre esto. Dios habla con nosotros claramente y nos dice sin dudar, mira, ahí está Elías. Él obedeció a pesar de la comodidad. ¿De dónde te quiere mover Dios? ¿Cuál es tu comodidad? ¿Qué le puedes ofrecer al Señor? Y vamos a terminar con el último ejemplo en Jonás 4:2. Dice, lloró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, que te arrepientes del mal. Jonás no es un gran profeta, no lo tomes a menos. Yo sé que el libro de Jonás nos hace ver a un Jonás como que no le obedece a Dios, pero no, todo lo contrario. Era un gran hombre de Dios. Digo, Dios no escoge por profeta a cualquiera. Incluso aquí mismo Jonás nos dice, yo te conozco, sé cómo eres, sé que perdonas, que eres clemente. O sea, él tenía un conocimiento de Dios muy grande. En ese conocimiento, él lo que decía era lo siguiente, yo te conozco y tú me quieres mandar a un lugar. Nínive eran los enemigos del pueblo de Israel. De pronto amigos, de pronto enemigos, pero enemigos en general. Y Dios le dio la noticia, tienes que decirle que yo los voy a eliminar. Y cualquiera dijera, sí Señor, ha llegado el momento, yo les voy a decir que ahora sí les vas a mandar fuego y azufre porque se lo merece. Pero realmente no era esto. Realmente él conocía a Dios y sabía que si lo mandaba a Nínive era para perdonarlo. Y él le decía, te dije. Y a veces nosotros tenemos que obedecer a Dios, servir a Dios, aunque no querramos ir a ese lugar, aunque no querramos, en contra de nuestra voluntad. Yo por ahí me han dicho muchas veces, no, pues yo cuando vaya a la iglesia voy a ir porque me nace. Pues yo quiero decirte que muy probablemente lo tengas que hacer por obediencia, no porque te nazca. Porque en un acto de obediencia Dios puede llevarte al culto y en medio del culto Dios puede traerte libertad y perdonarte. Porque conocemos cómo es Dios, perdona. Pero a veces Dios quiere que tú obedezcas a pesar de que tú no quieras. ¿Y cuántas veces Dios te ha dicho eso? Oye, yo quiero que vayas a visitar a fulano, yo quiero que vayas a esto, quiero que esto. Y tú nomás, no. Mis hermanos, veamos el bautizo de nuestro Señor Jesucristo. Él sin necesidad
del bautismo. Él lo hizo. Él lo hizo por obediencia, en sujeción a Dios. Hoy vemos también que Jesús, después de ser bautizado, Él no terminó confesando sus pecados. Él no tenía ningún pecado. ¿Sabes quién habló de Jesús? El Padre. Desciende la paloma, el Espíritu Santo, se posa sobre Él, manifestándole a todos quién era Jesús. Y de pronto se escucha audiblemente la voz de Dios. ¡Qué emoción! Y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amados, mueve el corazón de Dios para que Él esté agradado de tu servicio, a pesar de tantas dificultades e inconvenientes. Te bendigo, espero que puedas llegar a este entendimiento y que la palabra produzca el fruto deseado en tu corazón. Dios te bendiga.